Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar. Aquí estamos para analizar todos los temas que son noticia del día. Hoy, el tema noticia del día es el bullying o matoneo. De eso se ha escuchado mucho en el país. Pero es que hay una decisión de la Corte, un fuerte llamado judicial, un fuerte llamado regaño a un colegio de Bogotá porque establecen que actuaron con negligencia la Corte Constitucional y obligan al colegio pedir disculpas a ese joven que fue víctima de matoneo, pero también a las directivas de este colegio. Por supuesto que es una decisión sin antecedentes que busca además proteger la vida, proteger la integridad, proteger a los jóvenes que están en los colegios, que son víctimas de matoneo y que también son blanco de este tipo de situaciones. Vamos a presentar a nuestros invitados hoy aquí en Sala de Prensa. Nos están acompañando Luis Alberto Rengifo, psicólogo especialista en niños. Gracias por estar con nosotros. Pablo, buenas noches. Es un placer estar acá. Buenas noches a toda la audiencia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. También Carlos Ballesteros, experto en temas educativos y presidente de Confenal Padres. Bienvenido a Sala de Prensa, buenas noches. Muy buenas noches para usted, para los televidentes, para el otro invitado y muy complacido de poder participar en este set. No, también nosotros muy complacido de tenerlo. En este momento vamos a escuchar las declaraciones de la mamá de este menor de edad que fue víctima de matoneo, reaccionando a este fallo de la Corte Constitucional y empezamos el análisis con nuestros invitados. Que luego de 2 años de un largo proceso judicial determinó que el Colegio de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la salud y a la educación de nuestro hijo. Este no es un caso aislado, porque en Colombia 3 de cada 5 niñas y niños sufren de acoso y ciberacoso. Y estas son las declaraciones de la mamá de este joven. Les decía, el matoneo, el bullying, es un término que ya hemos escuchado por mucho tiempo en los colegios, pero esta es una decisión sin antecedentes. Luis Alberto Rengifo, ¿qué opina de esta decisión de la Corte? Creo que es una decisión supremamente importante para la defensa de los derechos de los niños, porque lamentablemente, como tú lo decías al comienzo, Pablo, hay una problemática actual que tal vez las instituciones educativas no han tomado las verdaderas cartas en el asunto, más cuando existe una ley del 2023, la ley 1620 de convivencia escolar, donde se supone que las instituciones educativas deben, de una u otra manera, prestar atención especial a los casos de violencia, a los casos de matoneo y bullying que se presentan en los colegios, ¿cierto? Nosotros hablamos de matoneo, en la Secretaría de Educación hoy se utiliza el término hostigamiento escolar, pero finalmente es lo mismo, el término no interesa, lo que interesa acá es la implicación que tiene el bullying, el matoneo o el hostigamiento escolar, que es una forma de violencia sobre la conducta de los niños y su entorno, porque no solamente afecta a la víctima, sino también afecta a su familia y obviamente a los que están alrededor de este niño. Tú sabes que el matoneo tiene una serie de protagonistas que de una u otra manera un caso de esta naturaleza pues afecta a un entorno bastante amplio y trasciende más allá de solamente la implicación que tiene sobre la víctima. Y me parece que las instituciones educativas no están dándole la relevancia al tema, no están interviniendo a tiempo, no están activando las rutas que se deben activar en estos casos. Y me parece una decisión absolutamente importante para la defensa de los derechos de los niños y sobre todo para la prevención de este tipo de problemáticas. Muy bien, señor Carlos, su primera mirada, su primera reacción, ¿qué opina de esta decisión y de este llamado de atención de la Corte a los colegios en Bogotá? Bueno, llega en un momento muy oportuno, teniendo en cuenta diferentes variables. Una de ellas tiene no solamente que ver con lo que ha explicado la mamá en materia de derechos fundamentales, en materia del debido proceso, del bullying, del matoneo, sino también el problema hoy en día de salud mental que aqueja a los niños. Muchos de ellos, por ese acoso, por ese bullying, por ese matoneo, incitados al suicidio y a tomar otras determinaciones que afectan su desarrollo integral, que desarrollan, que afectan su desarrollo psicomotriz, que afectan su desarrollo intelectivo y sobre todo su proyecto de vida. Desde luego que sienta un precedente significativo en la vida educativa, pero fundamentalmente en un aspecto, es que llevamos 10 años, como mi antecesor lo decía, de la ley de convivencia escolar. Nosotros hemos hablado de la ley del pacto social,
la ley de la convivencia escolar. La mayoría de instituciones escolares del país, lo digo con toda la pertinencia, pusieron el manual de convivencia como un código penitenciario, pero no como una herramienta para la solución de los conflictos intraescolares que se susciten entre los maestros y los estudiantes, o entre los padres y los maestros, o entre el personal docente y el personal administrativo, que es la regla de oro que trazó la Constitución, que trazó la ley 1620 y la misma ley de infancia y adolescencia. Creo que aquí hay que replantear el paradigma del para qué la ley de convivencia, el paradigma del para qué la educación y cómo se está formando en principios y en valores a los niños, y cuál es la utilidad de esas transversalidades que la escuela debería empoderar a la comunidad educativa. Por eso nosotros también desde el Congreso impulsamos la ley 2025, que establece la obligatoriedad de crear escuelas para padres y madres de familia, de manera que se le brinden herramientas e insumos necesarios de preparación, de conocimiento, idoneidad y pertinencia para que puedan asumir este reto, este compromiso y orientar a sus hijos y a la comunidad educativa. Además, porque ustedes han tocado un tema que me parece fundamental y es cuando un joven es víctima de matoneo, no solo es víctima de este joven, sino que afecta a todas las personas que rodean a este estudiante. Y me parece fundamental este tipo de llamados de atención, pero también de decisiones judiciales y sobre todo de estrategias que puedan tener los colegios para evitar el matoneo, que en ocasiones mata. Recordemos que aquí en Bogotá hay un antecedente y es Sergio Urrego, que también, víctima de un matoneo allí en su colegio, pues perdió la vida, se terminó quitando la vida en su institución. Vamos a ver lo que dicen desde el punto de vista jurídico los abogados. ¿Qué opinan de esto, de esta decisión? Escuchemos al doctor José Luis Moreno Caballero reaccionando a esta decisión. Las instituciones educativas, como los docentes que trabajan en esta, tienen una obligación establecida por la Ley 1620 del 2013 de prevenir el acoso escolar o el tal llamado bullying. Si estos no lo realizan, no realizan las actividades como estructurar un manual de convivencia que tenga una ruta clara para prevenir este tipo de acoso escolar o de bullying, ellos podrían incurrir en sanciones tanto administrativas como civiles o en su defecto penales. Administrativas, la amonestación pública o la cancelación de la licencia, y civiles si se demuestra que existe un daño a la víctima y estas personas, teniendo la obligación y el deber de prevenir, de vigilar que estas conductas no se desplieguen, podrían incurrir en esa reparación o ese daño y podrían demandarse para que se pueda reparar el daño ocasionado a la víctima, ya que podría existir un nexo causal entre el hecho generador y el daño ocasionado. Y frente a las conductas penales, estas personas también podrán incurrir en los tipos de delitos de injuria, de calumnia, de lesiones personales, de hostigamiento, toda vez que ellos tienen una posición de garante frente a los menores, a los estudiantes que están en la institución y por su deber, por esta posición de garante, no realizaron, no desplegaron ninguna actividad para proteger a esta víctima del acoso escolar, podrían incurrir por acción, por omisión, en este tipo de conductas. Ahí está la mirada judicial, pero señor Luis Alberto Rengifo, fíjese que los colegios no es una opción, tienen que garantizar que los estudiantes efectivamente no sean víctimas de matoneo y si son víctimas de matoneo, reaccionar a tiempo, ¿es así o no? Sí, estamos hablando, Pablo, que es algo importante acá en relación con lo que menciona el doctor y que ha dado su opinión, y es que también las instituciones educativas se han amparado en que como la pelea, la agresión hacia el chico matoneado no ocurrió dentro de la instalación del colegio, sino que fue en la puerta frente al colegio, ellos no tienen que intervenir en ello. Y creo que la explicación que da el abogado es muy importante en el sentido de llamarle la atención a las instituciones educativas que ellos tienen que ser garantes y velar por el bienestar del niño. A mí me parece que la violencia escolar no tiene barreras, no tiene puertas ni tiene muros. A mí me parece que cuando una institución es testigo de una violencia, de una agresión hacia un estudiante de su institución frente a la puerta, si no sea dentro de las instalaciones como ellos a veces lo justifican, debe intervenir en ello, porque trasciende mucho más allá de lo que debe ser. Y eso no está garantizando que realmente se trabaje en la prevención y en la promoción del buen trato, de las buenas relaciones,
no se trabaja la inteligencia social, no se trabaja la inteligencia emocional con los muchachos. Y ahí la familia también comienza a jugar un papel importante porque muchas veces los padres ya en el manejo que no se hace de manera adecuada de este tipo de eventos participan también muchas veces como incitadores a la agresión. Uno todavía encuentra lamentablemente padres que le dicen a sus hijos, si usted viene la próxima vez golpeado y no se ha defendido, remato, me parece que es incitar también a la violencia. Y creo que las instituciones educativas tienen que sentarse a diseñar estrategias de conciliación, de convivencia, como lo propone la ley, y con base en eso generar programas de prevención frente a esta problemática que yo me aterro porque es que yo a diario en la clínica donde trabajo atendemos casos de violencia y de matoneo, niños que entran por urgencia, que llegan a las unidades de cuidados intensivos, que llegan a hospitalizarse por las agresiones que han recibido sus compañeros. Y entonces cada vez que hay una noticia tocamos la temática y lo que siento a veces es que estamos muy pasivos frente a este tipo de problemáticas que se siguen agudizando. Cuando ocurre el caso grave, cuando ocurre el caso del asesinato, del chico que termina muerto o que termina en coma en una unidad de cuidados intensivos, es cuando volvemos a alertar y a activar las alarmas sobre la problemática. Y creo que hay que hacer algo inmediato y constante frente a esta problemática para prevenirla y ser realmente curativos y preventivos. También me gustaría preguntarle al señor Carlos, cuando las personas que nos están viendo en este programa, tal vez un docente, una directiva de un colegio, un educador dice, bueno, ¿cómo puedo prevenir el matoneo o qué puedo hacer si eso está pasando en mi colegio? ¿Qué recomendaciones les podemos dar, señor Carlos? Mira, Juan Pablo, hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera es que la ley 1620 establece la obligatoriedad de conformar los comités de convivencia escolar, en donde se lleva en ese seno toda la conflictiva que pueda arrojar una institución escolar, donde participan padres de familia, educadores, en general la comunidad educativa, y allí se vuelcan las problemáticas para buscar alternativas de solución. El manual de convivencia tiene que ser una herramienta de conciliación, de solución de conflictos. El proyecto educativo debe contener una cátedra transversal que permita en ética y valores contemplar precisamente lo que decía el doctor Rengifo, el involucrar el seno de la familia al hecho educador. La familia hoy está desarraigada, la familia está desarticulada de la escuela. Prácticamente la familia no cuenta sino únicamente para el momento de matrícula y pago de derechos académicos y recibir boletines de rendimiento escolar. Pero en lo fundamental que es la calidad educativa, que es la pertinencia, que son los contenidos curriculares, que es el desarrollo del proyecto educativo, de la convivencia escolar, del bienestar de la comunidad en general, porque el matoneo y el bullying no se surte solamente entre estudiantes, entre pares. Maestros hacen bullying y matoneo también. Lo digo con toda la claridad y pertinencia. Tengo 2 nietos estudiando en un colegio en donde me llegan permanentemente a contarle que sus maestros y maestras les hacen bullying y matoneo, sencillamente porque o tienen una afectación de carácter emocional o psíquico o comportamental, y entonces los maestros convierten eso en una burla y en un desafío para el estudiante que se siente constreñido, amenazado, vituperado en sus derechos. Y desde luego, la familia, que tiene un nicho supremamente importante que hacer en la formación, y los niños también en el seno de la familia maltratados, vituperados, vejados, y llegan muchas veces a la escuela sin un desayuno, sin un acompañamiento alimenticio, pero también sin un acompañamiento ético, informativo. Creo que la familia también está fallando, la sociedad está fallando, la institución está fallando, y en el centro de todo el debate se encuentran son los niños inermes porque no saben para dónde tomar. Pero hay un avasallamiento de bullying y matoneo que ustedes deben examinar, Juan Pablo, y la sociedad. Y tiene que ver con la internet, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con los mensajes de televisión, de diferentes programas de muñecos, etcétera, donde hay mensajes sublimales que afectan el comportamiento, que afectan la didáctica, que afectan el intelecto de los niños. Y creo que ahí hay que hacer una revisión también. Y hemos llamado la atención del gobierno nacional para que se ponga pinzas a esto y determinemos realmente cuáles son los programas que les sirven a los niños, que deben ser conductores y guías de su pleno desarrollo y de su formación como personas, y sobre todo para que hagan su propio proyecto de vida.
No es justo que un niño a la edad de 13, de 12 años, esté pensando en suicidarse, que un niño haya perdido la felicidad, que un niño haya perdido el hálito de vida que le da la naturaleza, sencillamente porque su familia, sus maestros o sus compañeros de aula le hacen el bullying, el matoneo y lo conducen a senderos inhóspitos. Fíjese que con lo que dice Carlos, profesor Rengifo, que es supremamente importante, habla del papel que tenemos todos los actores en este caso. Por ejemplo, los medios de comunicación, los profesores, los padres de familia, que lo estaba mencionando hace un segundo Carlos. Y ahí entonces hay que también conectar esa idea, señor Rengifo, y es el papel de cada uno de los que aportamos, digamos, en esa educación o que somos parte de esa conmemoración, digámoslo así, de los estudiantes. Yo quisiera preguntarle cuál es ese papel importante. Sí, yo creo que la labor fundamentalmente frente a una problemática esta de todos nosotros, especialmente los maestros y los padres de familia, porque uno desde la salud mental, nosotros los terapeutas, las instituciones de salud, obviamente cumplimos con una labor curativa porque nos toca cuando el caso llega, cuando el caso es reportado y hacemos nuestra labor, pero también la llevamos a trascender más allá en términos educativos, de psicoeducar a los padres en términos de lo que en sí es el matoneo. Es que a veces los papás ejercen violencia en casa y esa violencia que ellos ejercen es lo que hace que el matoneador muchas veces llegue a ser matoneador en el colegio, porque recibe esa información en casa y como modelo, como ejemplo que tienen sus papás, pues él lo lleva y lo hace. O hace lo contrario, un chico sometido a la violencia, un chico que es intimidado por sus propios padres, llega al colegio y se intimida con un violento, con alguien que lo quiere dominar, y entonces es presa fácil realmente de una persona que la quiera gobernar y que termina matoneándolo y agrediéndolo. Entonces yo creo que sí nosotros tenemos todos que hacer una labor muy educativa alrededor de este problema, porque se trata de prevenir. Nosotros somos muy dados a curar y en este país la salud mental es curativa, lamentablemente no es preventiva. Y creo que en ese sentido lo que dice el profesor Ballesteros es muy cierto frente a los manuales de convivencia, pero que tengan trascendencia, que en la realidad y en la práctica se maneje como debe ser. Yo trabajo mucho con mis estudiantes de psicología en la universidad donde trabajo sobre qué tanto se aplican las normas y las leyes educativas a los problemas de la educación. Y realmente lo que ellos encuentran cuando empiezan a hacer indagaciones sobre el tema es que en el papel la ley es muy bonita, plantea cosas muy bellas, pero en la práctica no se está cumpliendo. Y creo que nosotros tenemos esa problemática en nuestro país. Muchas palabras, muchas teorías, muchas normas que no se verifica su aplicabilidad en la realidad, en la práctica, en nuestros niños, de nuestras familias, de lo que falta en los procesos educativos con los padres y con los maestros. Los maestros tienen que apersonarse mucho más. Es frecuente encontrar a veces en consulta chicos que se quejan de matoneo, que se quejan de bullying. Y cuando uno indaga sobre qué ha hecho la institución, entonces el niño responde, no, pues yo le dije al profesor, pero el profesor me dice que yo soy un quejetas, que ya está cansado de que yo me esté quejando, porque no le ha puesto cuidado a una situación que empieza a presentarse, que termina finalmente en una tragedia de violencia, de matoneo, de bullying. Entonces fíjense que ahí hay una cadena que se corta y que nosotros tenemos que sentarnos a verificar que las normas y las leyes se aplican. Y creo que esta sentencia es muy importante precisamente por eso, porque le está mostrando a las instituciones educativas que ellos tienen que ser mucho más activos, que tienen mucho más ágiles y mucho más propositivos en dar cumplimiento a una norma que existe ya desde hace rato. Y creo que ese es un papel fundamental en todos nosotros. Empezamos la recta final de nuestro programa, pero vamos a escuchar de nuevo a la mamá de este joven que hace parte de toda esta decisión judicial, hablando un poquito de la prevención, justamente a raíz de ese fallo. Escuchemos esta segunda parte del testimonio de la mamá. Mientras los entes del Estado y las instituciones educativas guardan silencio, la realidad es abrumadora. No saben identificarlo y mucho menos tienen las herramientas para la adecuada gestión de una ruta de protección integral. El acoso escolar mata y los niños se nos están muriendo en nuestras manos. Y los niños se nos están muriendo en nuestras manos. Carlos, ¿cómo identificar un niño que esté yendo al colegio y que esté siendo víctima de este matoneo?
Mire, hay varias cosas, Juan Pablo, que yo creo que es complementario a lo que han expresado mis antecesores. Una cosa importante, mientras no retomemos el diálogo de confianza, de hermandad, de solidaridad entre maestros y padres, entendiendo que los maestros son padres y los padres somos maestros, somos coeducadores, hay que volver a retomar ese diálogo y esa confianza. Yo recuerdo cuando en mi época escolar, de primaria, secundaria, mis maestros y mis padres hablaban todos los días cotidianamente sobre los problemas escolares, sobre el rendimiento académico, sobre el comportamiento, y no teníamos el problema de acoso, ni de bullying, ni de matoneo, y mucho menos de intención de suicidio. ¿Cómo se identifica? El comportamiento de los niños muchas veces es fácil de identificar. Una de las cosas que yo llamo la atención es que muchas veces un niño llama a su papá o a su mamá, simplemente papi, mami, ¿qué quiere? Ya, espéreme que estoy ocupado. Y la ocupación del papá o de la mamá es estar viendo televisión o un programa de fútbol o una telenovela, prestándole atención a cosas mínimas frente a las realidades del niño. Cuando un niño llama la atención de su padre o de su maestro, es porque algo tiene pendiente o algo está llamando para poder complementar, o bien una necesidad, o bien una articulación, o bien una decisión que debe tomar ese menor, pero que no se le presta atención. Se oye, pero no se escucha a los niños. Y creo que ahí hay un trabajo importante, porque las escuelas y colegios del país hoy carecen de psicoorientadores, de terapeutas, de psicólogos, de orientadores que permitan realmente acompañar ese proceso y prevenir ante todo. La ley lo que ordena y dispone y la sentencia es prevenir, asumir antes el riesgo y el reto para calificar la conducta de ese menor. Pero también hay que mirar el perfil de los maestros. Hay muchos maestros acosadores. No los involucro a todos ni estoy generalizando, pero tenemos muchos ejemplos. Nosotros llevamos más de 39 casos en la Fiscalía General de la Nación, en donde están involucrados terceros, menores de edad y maestros por actos sexuales abusivos y acoso sexual. Esas son conductas recurrentes que no se pueden seguir repitiendo en las instituciones escolares, porque siguen llevando a los menores a lo que está hoy en día la sumatoria, la deserción, el abandono, la falta de felicidad, porque yo creo que un menor de edad debe ir al colegio a ser feliz. Nosotros hemos hecho un reto público, Juan Pablo, apagar clases. Ustedes me dirán, ¿cómo apagar clases? Sí, apaguen clases durante 15 días, durante un mes, y dediquémonos a la contemplación, a mirar el comportamiento, los valores, la ética, las habilidades, las destrezas, la danza, la música, el teatro, las plásticas, de manera que el ser humano vuelva a ser feliz, que se suelte, que sea alegre, que sea creativo, que sea acrítico, y de ahí volver a retomar las clases ordinarias y replantear el paradigma educativo si realmente, por ejemplo, la clase de matemáticas debe ser como Coco, la primera clase o la última, y si la filosofía debe ser la última o la primera. Es un replanteamiento filosófico del paradigma educativo y que en este momento se encuentra precisamente en el Congreso de la República el debate del desarrollo del artículo 9 de la Ley General de Educación, que es elevar al rango constitucional el derecho fundamental a la educación. Yo creo que estos son caminos que se están empezando a recorrer en este nuevo gobierno, en esta nueva legislatura, y yo tengo la esperanza de que realmente la escuela se transforme, que lleguen maestros debidamente preparados, idóneos, profesionales y padres más comprometidos con el hacer educativo. Es correcto y muy interesante ese ejercicio que ustedes proponen. Profesor Rengifo, una conclusión muy rápida, se nos agotó el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero una conclusión muy rápida, por favor. Sí, yo pienso que lo más importante es hacer la prevención. Me parece que los padres tienen que tomar conciencia de que ellos no pueden seguir contribuyendo a una problemática tan seria como es el matoneo, como es el bullying en sus propios hijos. Y creo que es necesario hacerlo. Y un llamado a los maestros para que estén atentos a sus estudiantes, a las señales que les da un estudiante de que alguien me está molestando, de que alguien me la tiene montada, como dicen ellos vulgarmente. Y creo que es un llamado muy especial a esos docentes que de una u otra manera tienen una relación directa con el estudiante. Si logramos tomar conciencia de esa necesidad de prevención, de atención oportuna, creo que podemos trabajar mucho en evitar todos estos casos que hemos nosotros visto en la televisión permanentemente. Claro que sí. Bueno, es Luis Alberto Rengifo, psicólogo especialista en niños. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Sala de Prensa con este tema tan interesante.
Bueno, a ustedes, Pablo, por la invitación. Muchas gracias, muy amables por la confianza. Y también Carlos Ballesteros, experto en temas educativos y presidente de Confenal Padres. Gracias por acompañarnos esta noche. Mi conclusión, Juan, es implementar las escuelas de padres y madres de familia y brindar las necesarias herramientas para que esto se haga con prevención y se involucre a toda la comunidad educativa. Claro que sí, ahí está la conclusión, un tema, como les digo, muy interesante, pero además muy preocupante, el tema del matoneo en los colegios que mata, como escuchábamos a la mamá, y como ha establecido también la Corte Constitucional y los fallos anteriores, además que sienta un precedente. Muy bien, esto fue Sala de Prensa, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía, continúen con nuestra programación.